Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Hoy vamos a estudiar algún pasaje, unos versículos de San Mateo capítulo 10. ¿Amén? Entonces San Mateo capítulo 10, entonces el estudio que llevamos ya vemos que es cristianismo versus que judaísmo. Entonces hoy vamos a estudiar San Mateo capítulo 10 San Mateo capítulo 10 del versículo 5 al versículo del 5, versículo 5 al versículo 8. ¿Amén? Si, como el tiempo no nos alcanza en YouTube, entonces no alcanzo a estudiar todo el capítulo. Entonces vamos a centrarnos en esta enseñanza. Entonces, en San Mateo capítulo 10, versículo 1, del 1 al 5, San Mateo capítulo 10, del versículo 1 al versículo 5, el título es Elección de los 12 apóstoles. ¿Amén? Entonces vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Entonces leamos entonces San Mateo capítulo 10. Vamos a estudiar desde del versículo 5 al versículo 8. Entonces dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritano entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Bueno, entonces el estudio de nosotros enfocado siempre en cristianismo versus que judaísmo. Entonces aquí tenemos que el Señor ya elige los 12 apóstoles y ahora viene y le da unas instrucciones, ¿no? Entonces dice, por camino, San Mateo capítulo 10, versículo 5 dice, por camino de gentiles no vayáis, dice, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de Israel. Entonces mira, aquí siempre el Señor, aquí en este tema el Señor se enfoca en de que vayan ¿qué? A la casa de Israel. Porque sabemos que la casa de Israel, ellos es difícil que crean que en nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo sabía que ellos no iban a creer, porque siempre hemos estado estudiando de que siempre lo que es los fariseos, los sacerdotes, los escribas, todo ellos ¿qué pasa con ellos? Todos ellos siempre se oponen a la enseñanza de Cristo, ¿cierto? Entonces siempre estuvo ese conflicto de que Cristo les hablaba y los fariseos y los sacerdotes y los intérpretes de la ley, todos que se oponían a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso les dice que ir a la casa de Israel. Amén. Bueno. Entonces tenemos que en Marcos, aquí por lo menos nos da dice que aquí dice misión de los 12. Entonces abajo nos manda a que también busquemos en Marcos capítulo 6, del 7 San Marcos capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13, habla también del mismo tema, ¿cierto? Y Lucas 9, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 6, también habla de la misión de los 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces tenemos que en lo que es Marcos y Lucas, ellos omiten la palabra ir a la casa de Israel. ¿Bien? Entonces este pasaje, ir a la casa de Israel, ir a las ovejas perdidas de Israel, ellos dos no lo colocan. Amén. Bueno. Entonces por eso aquí vemos que Mateo es como si él escribiera que más que todo al pueblo de Israel, ¿cierto? Punto número 2. Entonces, en San Mateo capítulo 10, versículo 7, que es otro punto importante. Entonces dice que cuando vayan como cuando vayan las ovejas perdidas de Israel, está diciendo,
Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso tenían que decir los discípulos a las ovejas perdidas de Israel. Que dijeran que el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo que, dijo creer, dice, creer en el evangelio, porque el evangelio es que el poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces ese es el poder de Dios. ¿El poder de Dios qué es? Es el evangelio, porque el evangelio es que para salvación, no es la Torá, como dicen ellos, no, es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces Marcos 6:12, San Marcos capítulo 6, versículo 12, dice que el mensaje que se enviaba a ellos, entonces dice, saliendo predicaban, los apóstoles que, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Amén? Entonces mire, San Marcos dice que el tema principal era decirles que los apóstoles dijeran que se arrepintiesen. Amén. Que arrepintiesen de qué? De tanto pecado, y que se arrepintiesen y que recibieran que a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, ¿no? Porque dice que Él es que el camino, dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Y nadie va al Padre sino solo por mí. Amén. Él dice que Él es el que Él también es que, dice que el que cree en Cristo, de su interior correrán que ríos de agua viva. Él también dice que venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, hombre. Amén. Bueno, entonces sigamos. Aquí en en San Lucas, capítulo 9, versículo 2, dice, y les envió a predicar el reino, y dice, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar que los enfermos. Entonces, mira, aquí San Lucas también dice que la misión era que predicar el reino de Dios. ¿Y cuál era el reino de Dios? Lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿cierto? De que tenían que apartarse de todo y vivir una vida que en santidad. Amén. Porque a él le preguntaron en cierta ocasión, Señor, ¿qué haremos para heredar el reino de Dios? Para heredar la vida eterna. Él dijo, primero, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos es como los dos grandes mandamientos, como dice, que para heredar ¿qué? La vida eterna. Muchas veces, por lo menos, podemos también observar que desde los tiempos antiguos, ya también que los escribas, que ya también estaban que torciendo en pocas palabras las escrituras. Vamos a ver en Jeremías, vamos a introducir un poquito en ese tema. En Jeremías capítulo 8, versículo 8, dice, ¿cómo decís? ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado de mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, mire, aquí ya se ve que los escribas que hacían estaban en pocas palabras torciendo ¿qué? Las escrituras, ¿cierto? Entonces, Israel siempre fue un pueblo que rebelde a Dios y no ha querido que obedecer la palabra de Dios. Amén. Ahí mismo en Jeremías capítulo 31, versículo 31, mire que dice así la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa ¿qué? De Judá. Amén. Entonces ya estaba hablando de que iba a haber ¿qué? Un nuevo pacto. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10, ¿cierto? Este es muy importante, Hebreos capítulo 10, para que lo estudien, ¿no? Los que de pronto están interesados en conocer sobre la ley. Hebreos capítulo 10, versículo 1 empieza, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Entonces, mire, aquí está diciendo que la ley que era que la sombra de los bienes que venideros, ¿cierto? Leamos ahí mismo en Hebreos 10, 29. Hebreos que 10, 29. Dice, el que viole la ley de Moisés, por 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificada, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Entonces, mire, no se puede pisotear esta sangre de Cristo, por la que él hizo el nuevo pacto, ¿cierto? Vamos a Hebreos, ahí mismo en Hebreos 12, 24, ¿no? Hebreos 12, 24 dice, a Jesús, Hebreos 12, 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, miren, nuestro Señor Jesucristo hizo qué? Un nuevo pacto, ¿cierto? Dice, perdón. También tenemos, vamos también ahí mismo a leer, ya que estamos en Hebreos 10, 16, ¿no? Hebreos 10, 16. Perdón. Sí, y el Señor también dijo que esta es la sangre que de mi nuevo, esta es la sangre que del nuevo pacto. Entonces siempre debemos saber que siempre estamos que en un nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Amén. Entonces, mire, el Señor está diciendo que va a haber que un nuevo pacto y que va a colocar nuestras leyes en nuestros corazones. Esto podemos ver que esto pasa en nosotros, el pueblo, que no somos israelitas, ¿cierto? Porque nosotros ya desde que nacemos ya prácticamente tenemos como esas leyes escritas en nuestros corazones. Ya sabemos los 10 mandamientos y ya sabemos qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Amén. Hay Corintios 12, vamos a ver si he porque ya se me va a acabar el tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 3, 14, dice que el pueblo de Israel, dice que su mente se embotó, dice, amén. Y que aun cuando leen la ley, dice que el velo les está puesto, dice. Pero que ese velo se les quitará cuando ellos acepten a Cristo, amén. Cuando vayan a Cristo, que Cristo quitará el velo. Entonces Dios los bendiga a todos y no olvidemos que sin santidad nadie verá a Dios. Dios los bendiga a todos.